Bienvenidos a estos 40 días de Fe Audaz. Es un tremendo privilegio que abra las puertas de tu casa para convertir tu fe en una fe audaz. Lo primero que debes entender es esta poderosa verdad en Mateo 9:29. Jesús dijo, se hará con ustedes conforme a su fe. Esto significa que tú decides cuándo y cuánto Dios bendecirá tu vida conforme a tu fe. ¿Cuánto quieres que Dios use tu vida en su plan para el mundo conforme a tu fe? En otras palabras, se hará con ustedes conforme a tu fe significa que si tienes mucha fe, Dios hará mucho en tu vida. Si tienes poca fe, Dios hará poco en tu vida. Si no tienes nada de fe, Dios no hará nada en tu vida. Ahora, ¿cuánto quieres que Dios haga en tu vida? Entonces tú necesitas, igual que yo, una fe audaz. Necesitas desarrollar en las próximas 6 semanas una fe audaz. No cualquier fe, una fe audaz que produzca milagros. Una fe audaz es una fe atrevida, intrépida, arrojada, valiente, resuelta, osada, temeraria y heroica. Esta es la fe que produce los milagros. Lo contrario es una fe asustada, temerosa, cobarde, indecisa, tímida, insegura, derrotista. Esa fe no produce absolutamente nada. ¿Qué tipo de fe tienes tú? A todos nos apasionan las películas de aventuras, donde los protagonistas deben tomar riesgos, a pesar de las condiciones hostiles. Pero lejos de toda película, la vida en sí misma es una aventura en la que solamente los arriesgados, solamente aquellos que toman el riesgo de hacer lo que otros no se atreven, como madurar, estudiar, invertir, casarse, ser padre, pero sobre todo vivir para Jesucristo. Es la aventura más audaz, atrevida, intrépida, arrojada, valiente, resuelta, osada, temeraria y heroica que tú puedas tomar en tu vida. Lamentablemente, la mayoría de los cristianos vivimos con una fe asustada, temerosa, apocada, cobarde, indecisa, tímida, insegura y derrotista, que no toma riesgos, y donde no se toman riesgos no hay resultados. Donde no hay fe audaz, no hay milagros. De hecho, si no ves milagros en tu vida, es porque estás andando en una zona demasiado cómoda, donde no se toman riesgos, donde realmente no necesitas la fe. Por eso Dios te está llamando hoy a que entres en este tiempo y desarrolles la fe audaz que produce los milagros. Si tú te levantas en el nombre de Jesucristo y das pasos de fe audaz en contra de tus miedos, va a aparecer el héroe que tienes adentro y todo el mundo será beneficiado por eso. Dios quiere que seamos hombres y mujeres con una fe audaz que renuncia a la cobardía y se arriesga a salvar al mundo del infierno. La película épica 300 cuenta la historia de 300 espartanos liderados por su rey Leonidas. Es espectacular, aunque un poco sangrienta. Defendiendo su pueblo del imperio persa bajo el gobierno del rey Jerjes, que era seguido por miles de soldados de toda Asia Menor. Y esa batalla la tienen que sufrir en un terreno inhóspito. Yo sé que dentro de ti definitivamente hay un espartano capacitado para dar su vida por su rey. Solo que tu rey no es Leonidas, es Jesucristo. Pero no dar su vida llorando, Señor, doy mi vida por ti, sino lleno de audacia, de valentía, de coraje y de ese coraje, desterrando el reino de las tinieblas de tu familia, de tu vida, de tus finanzas y de tu comunidad y estableciendo el reino de Jesucristo en cada uno de esos lugares. Si no estás enfrentando una batalla, si no hay un rey Jerjes en tu vida, lo más seguro es que estás cómodo e indiferente mientras el maligno roba, mata y destruye tu reino. O estás tan quieto que no representas un peligro para nadie. Pero en tu zona de confort no hay batallas, no hay riesgos, no necesitas fe. Y por cierto, no hay milagros. El cielo no hará nada por ti. ¿No te animas a levantarte conmigo por nuestro rey, por nuestras vidas, familias y finanzas y comunidad? En los próximos 40 días nuestra fe será retada como nunca antes. Recordaremos las batallas de fe épicas en las que un héroe de la Biblia hizo la diferencia y subiremos al monte por la bendición de Dios. Para comenzar, es necesario que entendamos qué es la fe. Y para entender qué es la fe, pues tenemos que echar una mirada a Hebreos 11, que es la llamaríamos el pasillo de la fama de los hombres de fe de la Biblia. Y vamos a aprender 6 cosas. La primera es que fe es creer cuando no veo. Puedes poner eso en tu estudio. Fe es creer cuando no veo. Hebreos 11:1 dice, ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Es ver el futuro en el presente, es atreverse a ver y a creer lo que nadie aún ve y vivir como si ya lo vieras hasta que todos puedan verlo. El mundo dice ver para creer, Dios te dice creer para ver. Estar aquí en este municipio y liderar esta iglesia es el resultado de haber creído cuando nadie veía. Tuve una visión de esas que le pasan a uno en el corazón que nadie más sabe. Hace 10 años, óigame muy bien, hace 10 años vi una reunión de sanidad.
en el Coliseo de Mesitas del colegio, con más de 3.000 personas, levantando sus manos y adorando. En la tarima había un ministerio de adoración. Y en un momento, al terminar la adoración, yo preguntaba cuántos han recibido sanidad. Y la gente corría por las gradas a pasar a la tarima, a dar testimonio de que el Señor les había sanado mientras adorábamos. Cualquiera en ese momento se hubiera reído de la visión, teniendo en cuenta que yo apenas tenía 26 años, era un muchacho soltero. Nos reuníamos 10 personas en un garaje, en un barrio alejado de Mesitas del colegio. Yo era el cantante, el predicador, el ujier y el que hacía el aseo. Un completo desconocido. Pero ¿saben qué sí tenía? Tenía una fe audaz, una fe capaz de creer en lo que nadie veía y vivir de tal manera como si lo viera hasta que otros lo vieran conmigo. Y ¿saben? Sin darles más vueltas, pasó. Solamente en el año 2015 pudimos celebrar nuestro tercer toque de trompeta en el Coliseo de Mesitas del colegio. Óigame muy bien, ya no era yo solo, habíamos más de 70 servidores de la iglesia CCI Puertas Abiertas coordinando tremendo evento, con 7 predicadores invitados muy reconocidos en el país y en otros países. Oiga, ¿y sabe qué? 3.500 personas asistieron, levantaron sus manos y adoraron, y al final muchos se acercaron corriendo a la tarima a decir lo que Dios había hecho en sus vidas. Eso es, fe es creer aún cuando no ves. Segundo, fe es obedecer cuando no entiendo. Otra vez, fe es obedecer cuando no entiendo. Hebreos 11:7 dice, fue por la fe que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio, en obediencia a Dios, quien le advirtió de cosas que nunca antes habían sucedido. El mejor ejemplo de obedecer cuando no entiendo es Noé. Pues si algunos de nosotros nos dicen que va a haber un diluvio, que va a ocurrir por las lluvias torrenciales, pues entendemos. Pero para Noé esto era totalmente diferente. Nunca había visto llover y por supuesto no podía entender que era una inundación a ese nivel. Pero Noé no lo entendió, pero tenía una fe audaz que obedeció a pesar de que no tenía sentido. Con razón que los demás no creyeron si no podían verlo, mucho menos entenderlo. Pero Noé no entendió, no podía verlo, pero creyó y obedeció. Incluso Abraham, dice que Abraham obedeció a Dios cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que él le daría por herencia. Esto está en Hebreos 11:8. Y así hizo, Abraham se fue sin saber a dónde iba. Saben, yo creo que tengo un poco de experiencia en estas órdenes de Dios sin sentido para la mente humana y un poco de experiencia en obedecer sin entender. De hecho, voy a hablarles de la experiencia de mi esposa, la pastora Diana Paola. Ella se vio forzada a abandonar la estabilidad de Bogotá, directamente por Dios, la ciudad capital, y se vio forzada para acompañarme en esta aventura de fe. Al haber nacido en un hogar cristiano, para mí era mucho más fácil dejar la ciudad y venirme a un pequeño pueblo de la provincia donde Dios me había llamado. Pero no así para mi esposa. Ella fue creada para ser una profesional exitosa en la gran ciudad. Y seguro no se iba a mover al campo a menos que Dios directamente se lo ordenara. ¿Y qué creen? Dios es patrocinador de los que tienen una fe audaz. Dios se lo ordenó. Pero ahora venía la parte difícil. ¿A dónde íbamos a vivir? Si los primeros meses de casados teníamos una habitación provisional en Bogotá y otra pequeña habitación provisional en el municipio. Acabábamos de recibir nuestro apartamento en la capital y apenas comenzábamos a pagarlo. ¿Ahora dónde íbamos a vivir? Segundo, ¿de qué íbamos a vivir? Si el último año yo me había dedicado por completo a esta aventura de fe en Mesitas del colegio y ella había trabajado en su profesión para reunir la cuota inicial para el apartamento. Entonces, ¿con qué íbamos a vivir? Aparte era muy importante para ella su mamita, pues ella es la niña menor de su casa, su mami la tuvo a los 40 años y toda su vida hasta ese momento han dormido juntas, es la niña consentida y la mamá consentida. Y a este bandido no solamente le roba el corazón, sino que ahora se la roba de la casa, se la quiere llevar de la ciudad. Pero no podíamos entender qué iba a pasar con su carrera, qué iba a hacer ella si Dios me había llamado a mí. Yo no tenía la respuesta a todo eso, porque generalmente no tenemos la respuesta. Y el que sí la tenía, el que la había llamado, no estaba interesado en dársela, solo estaba interesado en que tuviera fe audaz y le obedeciera sin entender. Ella así lo hizo y me alegro que lo haya hecho porque yo soy el primer beneficiario. ¿Saben qué ocurrió? Después que se vino definitivamente para el municipio, Dios nos llevó a vivir en el mejor barrio del municipio, en ese momento, pagando una renta como si estuviéramos viviendo en el barrio más popular del municipio. 2 años más tarde su mamá compró una casa y en esa casa le pagamos un arriendo y vivimos allí en este momento y es genial. De hecho, quiero decírselo, con lo que hubiéramos comprado un lote solamente compramos esa casa. Eso pasa cuando tienes una fe que obedece sin entender. En cuanto a las finanzas, yo seguí dedicado al ministerio de tiempo completo y no he podido dejar de hacerlo. Mientras tanto, Dios comenzó a glorificarse en la vida de ella. Después que ella soltó todo para venirse a la ciudad sin ninguna posibilidad de trabajo segura,
Dios le abrió las puertas con la alcaldía, con el hospital, y por 2 años estuvo trabajando. Trabajaba a tiempo parcial y ganaba como si trabajara más de tiempo completo. Imagínense, eso solamente lo hace Dios. 2 años más tarde ya se soltó de su trabajo secular y se dedicó de tiempo completo a la obra. Y Dios, de forma sobrenatural igual, hasta ahora nos ha sostenido, y cuando se le da por pagarnos nos sorprende, incluso cuando menos lo esperamos. En cuanto a la mamita, la mamá actualmente vive con nosotros y a veces se me escapa a dormir con la mamá. El último fin de año, su hermano mayor, que es un profesional en docencia universitaria, el patrocinador de sus sueños humanos, tuvo que reconocer que el mejor lugar donde podía estar su hermana eran mesitas del colegio. Pero Dios, que siempre pone los sueños en tu corazón, de forma especial también, tengo que decírselos, comenzó a hacer algo maravilloso. Le regaló la Fundación Pan y Vida hace un par de años, y esta fundación se está acercando cada día más y la está acercando a sus sueños profesionales, los mismos que un día Dios puso ahí para que se realizaran. ¿Te das cuenta? Fe es obedecer sin entender. Luego Dios te irá enseñando por el camino. Tercero, fe es dar cuando no tengo. Hebreos 11:4 dice, fue por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable de la que presentó Caín. La ofrenda de Abel mostró que era un hombre justo y Dios aprobó sus ofrendas. ¿Sabías que dar y fe van de la mano? Dios utiliza las finanzas para probar tu fe. ¿Acaso algún día has tenido que decidir entre ofrendar o pagar una cuenta? Eso es una prueba que dice a quién vas a poner primero. Ahora, hay 2 formas de dar, con fe o sin fe, ¿verdad? Una forma sin fe es preguntarte, ¿será que me alcanza? ¿Cuánto podré dar? La otra es la que dice a Dios, Dios, ¿cuánto quieres que yo dé? ¿Con cuánto quieres que me deje usar? ¿Con cuánto voy a bendecir tu obra? Miren, la ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo, eso dice la palabra, y Dios aprobó sus ofrendas. Nuestro manejo de las finanzas demuestra lo que hay en nuestro corazón y Dios las usa para aprobarnos o desaprobarnos. Si en este momento tú te mandaste la mano al bolsillo y dices, uy, nos van a hablar de plata, tienes un problema muy serio con el amor a las finanzas. Dios está aprobando tu corazón. Es mejor que demuestres realmente lo que tienes ahí para Él. Cuarto, fe es persistir cuando quieras darte por vencido. Hebreos 11:27 dice así, por fe Moisés se fue de la tierra de Egipto sin miedo al enojo del rey y se mantuvo firme en su propósito como si viera al Dios invisible. Voy a decirte algo importante acá. La fe es determinante, diligente y persistente. Esto va en contra de nuestra cultura latinoamericana actual, en la que la mayoría no determina qué vida quiere vivir, sino que va viviendo según se le va presentando la vida. Segundo, los latinoamericanos en general tenemos una tremenda habilidad verbal, más conocida como labia, ¿cierto? Pero tenemos hábitos muy desordenados, lo cual nos lleva a ser incumplidos, indisciplinados con la mayoría de las cosas que nos comprometemos. Claro, la labia nos ayuda a excusarnos, a justificarnos y a aplazar las situaciones. Y finalmente, lo más triste, el latinoamericano promedio tiene mucha iniciativa, pero poca terminativa. La mayoría de nosotros tenemos padres que hicieron 10.000 cosas en la vida, desde vender huevos, pasando por manejar camión y lo que no puede faltarnos, los 1.001 cursos de artesanías. Pero la fe no es así. La fe te exige una determinación firme y acciones consecuentes a tus determinaciones que no se dejen mover por las circunstancias. Hebreos 11:27 habla de la perseverancia de Moisés. Dice que por fe Moisés se fue de la tierra de Egipto sin miedo al enojo del rey y se mantuvo firme en su propósito como si viera al Dios invisible. Esta es la clave para persistir, aquello en lo que te enfocas. Si mantienes tu mirada enfocada en Dios, entonces se va a desarrollar en ti una fe audaz, porque vas a vivir conforme a su palabra y a sus propósitos. Saben, estas palabras como decisiones, hábitos y compromisos no suenan tan atractivas, pero son la clave de una fe madura. Número 5. Fe es agradecer a Dios antes de recibir. Hebreos 11:30 dice, por la fe cayeron las murallas de Jericó después de haber marchado el pueblo 7 días a su alrededor. Óigame muy bien, yo sé que usted recuerda esa historia bíblica. Dios le dice a Josué que manda al pueblo a marchar alrededor de una ciudad amurallada durante 7 días y les promete que si guardan silencio durante los primeros 6 días y el 7º día, después de dar 7 vueltas a la ciudad, dan un fuerte grito de alabanza por la victoria que están a punto de recibir, Él les entregará la ciudad en sus manos. Su obediencia, la de este pueblo,
A estas instrucciones humanamente incomprensibles, su persistencia en rodear los muros durante 7 días sin notar la más mínima grieta en las paredes, y ese grito de alabanza anticipado por la victoria al final de la semana, les permitieron ver la intervención sobrenatural de Dios derribando para ellos los muros de la ciudad. Número 6. Fe es confiar aun si no lo recibo. Esta es brutal. Hebreos 11:38 al 40 dice: el mundo no merecía gente así. Aunque todos obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe, ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. Esto sucedió para que ellos no llegaran a la meta sin nosotros, pues Dios nos había preparado para algo mejor. Esta frase puede desalentar a alguien, porque es que dice que ellos creyeron, pero no recibieron. ¿Cómo es esto? Pero si no cree, tiene que recibir. Pues sabe, no tienes que desalentarte. Tienes que tener la seguridad que si Dios no responde favorablemente a tu petición como tú querías que Él respondiera, es porque Él tiene mejores planes para ti. Es decir, independientemente de la respuesta de Dios a mi oración, sea la de mi preferencia o no, Dios sigue siendo Dios y yo sigo confiando en que Él tiene el control. Debemos estar seguros de esto. Para mí, una de las fes más impresionantes de la Biblia es la fe de Sadrach, Mesach y Abednego. Pues cuando los van a mandar al horno de fuego, ellos dicen: Rey, nuestro Dios nos puede librar. Nuestro Dios puede librarnos. Pero si no nos libra, no nos postraremos delante de tu imagen. Y esa es la fe inquebrantable. Tú sabes por qué crees, avanzas hacia lo que crees, pero Dios tiene la respuesta. En ocasiones Dios va a responder sí, otras va a responder no, otras va a responder debes estar bromeando, otras va a responder todavía no, y otras va a responder espera un poco. ¿Y qué tal si el Señor un día nos responde yo tengo una mejor idea que eso que tú estás orando? Y en todo caso, responda lo que responda, su voluntad sigue siendo buena, agradable y perfecta. En conclusión, la fe es creer aunque no veas, obedecer aunque no entiendas, dar cuando no tengas, persistir cuando quieras darte por vencido y agradecer antes de recibir y seguir confiando aun si no lo has recibido. Por otra parte, si tienes poca fe, Dios hará poco. Si tienes mucha fe, Dios hará mucho. Ahora déjame juntar ambas en esta conclusión. Si crees poco, obedeces poco, das poco, resistes poco, agradeces poco y te quejas mucho de Dios porque no te parece cómo reaccionó a tu supuesta fe, Dios va a hacer poco por ti. Pero si crees mucho, obedeces mucho, das mucho, resistes mucho, agradeces mucho y confías mucho en que Dios hará lo mejor independientemente de su respuesta, ¿sabes qué? Óyeme muy bien, Dios va a hacer mucho, mucho, mucho a tu favor. ¿Estás listo para seguir estos 40 días? A partir de mañana vas a comenzar a desarrollar tu devocional diario. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así que cada día a partir de mañana te reto a 40 días de fe audaz. Vas a leer diariamente, vas a contestar las preguntas y vas a disponerte a que Dios te enseñe cómo desarrollar una vida de fe, pero no una fe común, una fe audaz que alcanza los milagros. Te espero el próximo fin de semana también allí en CCI Puertas Abiertas, esta preciosa aventura de fe que comenzamos hace 10 años en Mesitas del Colegio. No te lo puedes perder. Vamos a tener con nosotros al pastor Rick Warren desde Saddleback enseñándonos cómo desarrollar una fe audaz. No te lo pierdas y por supuesto nos vemos otra vez en un grupo como este para nuestra segunda sesión. Dios les bendiga, un abrazote y no lo olvides, tú puedes tener una fe audaz, la clave para los milagros.